Bueno, bienvenida a la clase, buenas noches, bienvenida a la clase 5 de Tecnología de la Producción 2. Importante revisar el portal, está disponible primero, segundo y tercer hilo para que lo respondas, que ya tienes acceso al portal. Está disponible también primera, segunda y tercera asignación. Claro, primera, la primera asignación es teórica, la segunda asignación está relacionada con lo que hemos visto de lo cerámico y lo vitrio. Y la tercera asignación está relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy y la clase de la semana siguiente. Si quieres esperar, igual cuando yo suba el material de apoyo va a estar disponible todo esto que vamos a ver el día de hoy. Hemos visto también importante responder el primer examen que está disponible desde la clase 1 hasta la clase 4 y después de la clase 7 agregaré el examen número 2 y responder participación y en la clase 6 hablaremos entonces de cuál sería un poco el proyecto final para en la clase 7 aclarar dudas y en la clase 8 cerramos con la materia y puedes presentar también una imagen del proyecto, una idea con la intención de ser evaluado también dentro de la misma clase. Bueno, aquí está la parte de tecnología para el procesado de materiales vítreos, de tecnologías avanzadas, que es lo único que falta para ver en este caso. Las tecnologías avanzadas, existen tecnologías avanzadas para crear estructuras de vidrio precisas y recubrimientos funcionales que permiten microestructuración sin daño térmico. Es decir, hemos visto cómo el vidrio se hace de manera tradicional, cómo el vidrio se puede hacer también de manera industrial con cada uno de los procesos que hemos visto, pero también ahora se puede crear con una visión avanzada de una manera mucho más precisa, con un recubrimiento más preciso y sobre todo con una microestructuración. Es decir, que el vidrio, los pedazos de vidrio, la realización del vidrio con estructuras microscópicas, que ya vamos a ver también la parte del 3D, y sin daño térmico, es decir, que no necesariamente utiliza el material de lo térmico, o sea, del calentamiento con el que originalmente se hace el vidrio. También, sobre todo, el interés de estas tecnologías avanzadas es crear geometrías complejas, es decir, elaborar algunos elementos en vidrio que sean mucho más complicados que lo que tradicionalmente tenemos y depósitos de alta calidad en aplicaciones en electrónica, óptica y servicios biomédicos. Bueno, que cada vez se utiliza mucho más el vidrio en la electrónica y vidrios de mucha mejor calidad, mejor estructurado, que obviamente tengan mayor dureza, mayor resistencia con estas tecnologías avanzadas. También para la óptica, porque bueno, los vidrios que nosotros comúnmente utilizamos, que mejoren también la calidad, no solamente el vidrio como tal de los lentes tradicionales de montura, sino también los vidrios de lentes de contacto, que tienen también un trabajo indudablemente mucho más detallado que podría tener cualquier vidrio tradicional. Y el sector biomédico, pues toda la mezcla de biomedicina que viene y que cada vez pareciera que avanza mucho más rápido de lo que nosotros tenemos. Entonces en este caso la primera tecnología que vamos a ver avanzada es el mecanizado de vidrio con láser en pulsos ultracortos. Es decir, crear el vidrio de manera mecánica con láser. Y la idea del láser ultracorto utiliza láseres con pulsos ultracortos para eliminar material mediante ablación fría. Es decir, el láser va creando poco a poco, o sea, va lanzando pulsos una y otra vez y no es necesario que se corte o que se realice algún tipo de corte, de trazado, de diseño con el vidrio con calor, sino que también lo hace con el frío. Entonces se usa con láser frío. Nosotros pensamos el láser originalmente es láser caliente, pero en este caso es un láser de ablación fría. Y esto permite microestructurar el vidrio. Sílice fundida, sabes que el vidrio, como lo vimos, está creado con sílice, con la arena de sílice, y entonces microestructuramos el vidrio con sílice y materiales transparentes con altísima precisión, sin grietas y sin microfesuras. Esa es la idea. Aquí tenemos un ejemplo precisamente de una máquina láser que permite de manera ultracorta crear ese vidrio, lo que yo quiero diseñar, los pedacitos, sobre todo la idea del detalle, de esas geometrías complejas que son mucho más importantes de realizar con vidrio. Esa es la idea de hablar también de tecnología avanzada con el mecanizado de vidrio y pulsos ultracortos, que es la primera tecnología que vamos a hablar. La segunda tecnología, déjame avanzar en la presentación, creo que quedan dos tecnologías más.
No, esta es la fabricación aditiva de vidrio en impresión 3D. Es decir, la famosa impresión 3D de vidrio también se está haciendo, que se llama fotopolimerización y litografía, que se mezclan las nanopartículas de sílice, es decir, el sílice a nivel nanométrico en resinas sensibles que se curan con luz seguidas de un tratamiento térmico sinterizado para que el vidrio termine de formarse, pues, de cocerse para eliminar el polímero y densificar el vidrio logrando detalles intrincados. Y también está el sinterizado de láser directo, el uso del láser para fundir polvo de vidrio capa por capa. En este caso, además de la impresión 3D, tenemos estas dos que también se pueden utilizar con la impresora 3D. Aquí tenemos la primera imagen que vemos cómo se está creando capas de vidrio a través de una impresora 3D. O sea, la vamos creando y las nanopartículas tienen un mejor tratamiento y se hace el calentamiento. Fíjate que el vidrio está calentado inmediatamente y va formando ya una figura de una manera más rápida que si fuera más tradicional. Y la siguiente imagen es precisamente grabar sobre vidrio. Grabar con detalles tan precisos como el ejemplo que está aquí, que es absolutamente muy complicado de grabar, pero ahora con el láser, con el sinterizado láser, o sea, él funde directamente el polvo de vidrio y puede crear diferentes capas para grabar eso que tenemos ahí, esa imagen bastante detallada que prácticamente crea como una especie de medio relieve, bajo relieve sobre la misma capa de vidrio. Entonces esa es la idea, también no estamos viendo lo nanométrico con lo que estamos viendo de la fotopolimerización y litografía, es dibujar sobre el vidrio precisamente. Y por último está el famoso proceso de sol-gel, solución de gel, que gelifica, por eso se llama sol-gel, para recubrimiento, recubrir o recubrir el vidrio. Es una técnica química a baja temperatura que crea recubrimientos vítreos de alta pureza, es decir, recubrir algo con material vítreo. Se aplica una solución, por eso se llama sol, que gelifica, por eso se llama gel, es decir, la solución gelifica y forma una película delgada sobre sustratos, ideal para capas antirreflejantes, protectoras o funcionales. Sobre todo se usa en componentes ópticos o componentes electrónicos que requieran esa capa de protección. Entonces por eso traje estas imágenes de componentes ópticos. Yo puedo tener el componente y yo necesito que el vidrio sea mucho más elaborado con una mayor dureza y una mayor, sobre todo en su recubrimiento. Entonces que gelifica sobre la capa y que permite obviamente que tenga una mejor idea, sobre todo no solamente de pureza, sino que sea antirreflejante. Por eso todas esas imágenes que tenemos de los diferentes tipos de lentes que podríamos utilizar. Ok, todos estos son entonces el procesado de materiales vítreos. Bueno, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Hablamos de tecnología para el procesado de materiales vítreos. El procesado de materiales vítreos abarca desde técnicas tradicionales de fusión. Recuerda que el vidrio se crea por fusión. Hablamos también cuáles son los elementos básicos del vidrio, el sílice y todos los demás aditivos que se agregan. Y conformado a través de soplado o prensado hasta tecnologías avanzadas como el mecanizado por láser de pulsos ultracortos, fabricación aditiva en impresión 3D y proceso sol-gel para recubrimiento, es decir, material vitrio que permita recubrir. Estas tecnologías permiten alta precisión en microelectrónica, aplicaciones médicas, vidrios inteligentes, creación de formas complejas, etcétera, etcétera. También hablamos de entonces cada uno de los procesos para creación del vidrio. Hablamos de fusión, hablamos de conformado, si la fusión es la base inicial, fundimos todos los elementos para crear esa masa amorfa, conformamos. ¿Cómo podemos conformar? Podemos conformar flotando, vidrio flotado, que permite sobre todo vidrios alargados, creación de laminados, estirados, el soplado pero prensado directamente, o sea, soplamos de una manera tradicional y también se puede soplar de una manera industrial. El prensado prensa la creación del vidrio, el centrifugado, vidrio que se hace a través de una maquinaria, la fusión que también puede mezclar varios diferentes elementos, sobre todo desde el punto de vista artístico. Hablamos de la colada, es decir, del vaciado del vidrio, y el trabajo en llama, que es el trabajo tradicional que permite moldear directamente el vidrio con el calor. Y hablamos del postconformado para la creación, es decir, después que el vidrio está conformado, le damos un trabajo de templado para que el vidrio tenga una mayor resistencia, pero también cuando se parta el vidrio, se parte en pequeñas partes y no sea peligroso. Y el laminado de seguridad, que utiliza un material plástico PVB en el medio y permite que sea una mayor resistencia, y si el vidrio se parte no se va a despegar por ese laminado de seguridad. Se coloca un plástico transparente en el medio que permite obviamente ver hacia otro lado porque el vidrio en su mayoría es transparente, no estamos hablando de vidrios opacos en este caso.
Hablamos también del proceso avanzado y el corte, cómo podemos cortar con láser, cómo podemos crear recubrimientos, cómo podemos pudrir el vidrio. Hablamos de vidrios de nueva generación, los vidrios inteligentes que cambian de acuerdo a los pulsos electrónicos. Hablamos de vidrios para la electrónica, nanotecnología, y al final sí explicamos claramente cuál es el mecanizado con láser de ultracorto, fabricación aditiva, impresión 3D y el proceso Sol-G. Hoy vamos a ver la primera parte de tecnología para el procesado de los plásticos. La semana, de hecho, todo lo último que vamos a ver en la materia, ya vimos el procesado clarito de cerámica, ya vimos el procesado clarito de cada uno de los elementos de producción del vidrio. Hoy vamos a ver exactamente cuál es la tecnología para el procesado de los plásticos. La primera parte, la semana que viene segunda parte, la semana siguiente tercera parte, porque tiene bastantes tipos de tecnología. Por eso lo tenemos que ver en parte y terminamos la clase número 8, donde vemos la parte final, que obviamente no se va a tomar en cuenta para ese proyecto final, pero vamos a, sí, para que presentes ya cuál sería tu idea de ese proyecto final. Bueno, en la tecnología del procesado de plástico, vamos a comenzar con cada uno de los procesados. No vamos a hablar de la creación del plástico, ya hablamos en su momento de polimerización, que lo hablamos anteriormente, como los materiales a partir del gas natural, a partir del petróleo o a partir de elementos, sino vamos a ver cómo el plástico lo agarramos y lo convertimos en un objeto. Entonces el primer tipo de tecnología del procesado de los plásticos es el moldeo por compresión, comprimir. El moldeo por compresión es un proceso de fabricación clásico y robusto donde un material plástico generalmente precalentado se introduce en la cavidad de un molde abierto que luego se cierra mediante presión hidráulica, por eso se compresión, para forzar el material a adoptar la forma deseada. ¿Cómo se fabrica? Bueno, el ciclo estándar incluye 4 etapas. La primera etapa es la carga. Se coloca una cantidad precisa del material, que se llama la carga, en la cavidad inferior del molde caliente. Es decir, el material del plástico, molde caliente, la comprensión, la parte superior del molde desciende para hacer la presión, aplicando alta presión para que el plástico fluya y se llene en todas las áreas de la cavidad. O sea, la presión va a permitir que se llene con ese plástico caliente. Y el curado o enfriamiento, o el vapor y la presión se mantienen hasta que el material se solidifica. El caso de los termoestables, recuerda que tenemos termoplástico y el termoestable, que es el que mantiene su forma, su dureza y su densidad. Ocurre una reacción química de reticulado, es decir, de una creación de enlaces que conectan cadenas de polímeros para formar una red tridimensional, y por eso se vuelve termoestable. Y de esa manera mejora la rigidez, la estabilidad térmica y la resistencia química del material. Y entonces tenemos que, sobre todo para crear los plásticos que tienen una mayor rigidez y una mayor densidad. Tenemos entonces el último proceso, que es la extracción, es decir, se abre el molde, se retira la pieza terminada y a menudo mediante pines expulsores, de tal manera que pueda sacar la pieza. Aquí tenemos el proceso, vamos a ver en algún momento traje algunos procesos que están mucho mejor explicados en inglés, pero bueno, con lo que vamos a ver de español lo entendemos clarita. Y si entiendes inglés, maravilloso. Entonces aquí tenemos el plástico, ves la carga del molde, es decir, el plástico calentado, este es el molde, y el molde inferior, hembra, y el molde superior, macho, se aplica presión y también el molde tiene calor. Y retiramos y la pieza es sacada directamente y tenemos el pedazo de pieza. Esta es la comprensión. El plástico, presionamos y sacamos el plástico ya hecho de la forma que nosotros queramos. O sea, la forma depende del molde, que es precisamente la hecha en la máquina de presión. ¿Qué materiales se utilizan? Aunque se puede utilizar termoplástico, que acuerda que el termoplástico es reciclable, tiene una menor densidad. La tecnología es la tecnología para elección de termoestables especialmente. Se puede utilizar baquelita, resina epoxi, melamina, polietileno y poliéster. Metales compuestos, también plásticos reforzados con fibra de vidrio para obtener alta resistencia estructural, porque la idea es mezclar. Y ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas permiten fabricar piezas de gran tamaño, alta resistencia, con un desperdicio de material mínimo. Acuérdate que tiene alta resistencia porque son esencialmente termoestables. Además, las herramientas suelen ser menos costosas que las del moldeo por inyección, que ya vamos a ver cuál es el moldeo por inyección. Y desventaja, los ciclos de producción son generalmente más largos. No es el método más eficiente porque necesita presión, que se haga, se saca, se haga, etcétera, etcétera. No es un proceso mucho más rápido y continuo como otros procesos que sí vamos a ver que son más rápidos.
y para piezas extremadamente complejas o detalles no sirve para piezas extremadamente complejas ni para detalles muy finos. En este caso no se utiliza este tipo de moldeado por compresión. Aplicaciones industriales. Se utiliza ampliamente en sectores donde la resistencia térmica y estructural es crítica. Por ejemplo, en automotriz, paneles de carrocería y parachoques. Vamos a verlos aquí. Estos son parachoques que se utilizan. Fíjate que tienes el molde. Tengo el molde de este lado. Yo le echo el plástico y presiono de tal manera y quedan estas formas realizadas que son de un material rígido. Son termoestables. Interruptores, enchufes o placas frontales que requieren aislamiento. Médicas, máscaras respiratorias y tapones de silicona. También se utiliza mucho la visión del silicona y cascos y equipos de protección vial. Aquí tenemos, por ejemplo, este es uno de los moldes que yo le coloco y al presionar queda la forma como tal del plástico. Y aquí tenemos esto, también se puede crear por presión porque yo coloco el molde y presiono de esta manera y quedan estas dos formas. Y aquí tenemos el casco, que también obviamente yo tengo el molde del casco, le he hecho el material, viene la parte de arriba que tiene también la forma y la presiona y él lo va estirando caliente y después yo cuando se solidifica saco y queda el casco completamente en plástico. Esa es la maravilla del modelado con presión, que necesita un molde específico para que yo lo pueda presionar. Ok. El segundo es el moldeo por transferencia. Entonces ya tenemos el primero y ahora tenemos el moldeo por transferencia. Es una técnica de procesamiento de plásticos que actúa como un punto intermedio entre comprensión y el que vamos a ver ahora que inyección. Es decir, está a medio camino entre la comprensión que acabamos de ver y la inyección que vamos a ver. Es particularmente eficiente para trabajar con plásticos termoestables y resinas que requieren un curado preciso. Es decir, que logren ese trabajo final para que sirva para realizar de fabricación. A diferencia del moldeo por compresión, donde el material se coloca directamente en la cavidad abierta, aquí el material se introduce primero en una cámara separada. Entonces, no lo llevo en la cavidad para presionarlo, sino lo tengo en una cámara separada que es la carga del material. Se coloca una cantidad medida de plástico que se llama preforma, lo vamos a ver en inglés en Parison, preforma o carga en una cámara llamada crisol. Entonces tenemos primero la carga del material en la cámara, después se transfiere, pues se llama transferencia. Un pistón aplica calor y presión para formar el material a través de canales bebederos y la cavidad cerrada del molde. El curado, el material se mantiene bajo calor y presión en el molde hasta que se solidifica mediante una reacción química de polimerización. Se crean las cadenas de polimerización, como ya hemos visto, que permite que sea termoestable y mayor rudeza. Y la expulsión, el molde se abre y se extrae la pieza terminada junto con el material residual de los canales. Aquí lo podemos ver. Tenemos entonces la carga, que está en la primera parte del material en una cámara llamada crisol. Aquí se coloca la carga y entonces es presionada de tal manera que se transfiere hasta la cavidad del molde. Y después va bajando, fíjate cómo queda la presión, aquí se muestra cómo queda la presión, y este es el molde como tal. Entonces yo tengo primero la carga, la aprieto y esa lo va a llevar al molde. Y del molde, cuando yo lo saque, cuando yo abra directamente, va a quedar la forma que yo necesito. Al contrario del anterior, en el mismo molde coloco aquí. Coloco primero en una cámara, de la cámara presiono, baja al molde y del molde es que realizo porque necesita un proceso de mayor elaboración. ¿Por cuáles son las ventajas y desventajas en este caso? Permite fabricar piezas con geometrías complejas y paredes delgadas con mayor precisión que el moldeo por compresión. Es ideal para integrar insertos metálicos o cerámicos, es decir, yo agarro porque en la primera parte le coloco no solamente el material plástico, sino también le puedo colocar material mecánico y material cerámico que también al presionar, calentar se va a unir y en el molde va a dar la forma, ya que el material fluye suavemente alrededor de ellos sin desplazarlo. Desventaja: genera más desperdicio del material, los canales que se solidifican fuera de la pieza, por ejemplo, y el costo suele ser más elevado por la complejidad del diseño del molde. El molde tiene que ser mucho más complejo porque son detalles más intrincados. Aplicaciones comunes: se utiliza comúnmente en sectores donde adquiere alta resistencia térmica y aislamiento eléctrico. Se utiliza en encapsulados de chip, en electrónica, microchip y componentes sensibles. Podemos ver aquí, mira lo que es cuando yo presiono, cae directamente en este molde con mezcla, donde se puede mezclar con otros elementos para que salgan estos, donde tenemos plástico y metal mezclado. ¿Te das cuenta? O sea que colocamos el metal, colocamos el plástico, el primero pasa, después pasa el molde y cuando lo sacamos va a quedar de esta forma.
Igual pasa con estas geometrías complejas. Es decir, yo primero precaliento y cuando bajo al molde va a generarse, cuando enfriarse, esta geometría que lo utilizamos sobre todo en teflón, que lo podemos ver aquí en automatriz. Pueden utilizarse piezas expuestas de altas vibraciones a temperaturas extremas y en la industria médica de dispositivos que requieren aislamiento confiable y en el caucho fabricación de juntas, arandeles y ojales. Entonces cuando yo presiono quedan estas formas ya, donde yo además esto tiene una capacidad térmica mucho mayor de lo tradicional y puedo crear, puedo cocinar con ellas. Estos teflones se pueden cocinar. Y cuando yo presiono, entonces quedan estas, fíjate, estas dos uniones con estas piezas mucho más detalladas, mucho más intrincadas del anterior. El anterior se hace en el mismo molde, pero yo precaliento y mando para el molde para que se llene y cree estas diferentes cantidades de formas con muchos mejores detalles del anterior. El anterior es un detalle mucho más simple. Ok, este es por transferencia. Transfiero de la primera parte, que es el crisol, al molde. Tenemos el moldeo por inyección, que es una de las tecnologías más utilizadas, es la más tradicional. El moldeo por inyección es la tecnología más utilizada para fabricar piezas plásticas de alta precisión y en grandes volúmenes. Consiste en fundir polímeros y forzarlos bajo alta presión hacia la cavidad de un molde donde se enfrían y se solidifican. Se inyectan, pues, por esos fundos y los forzo a alta presión, lo inyecto y se enfrían y se solidifican. Proceso de fabricación. El ciclo contiene 6 etapas claves. Primero, cierre. El molde se cierra con gran fuerza para soportar la presión. O sea, cierro para soportar la presión de la inyección. Y entonces el plástico fundido entre 150 y 220 grados centígrados es empujado por un husillo, que es como un tornillo, hacia el molde. Lo empujo. Y el mantenimiento, se mantiene la presión para asegurar que la cavidad se llene por completo y completar la contracción. O sea, que va de un lado hacia otro. Aquí lo podemos ver. El enfriamiento, el material se solidifica dentro del molde mediante canales de refrigeración, y la apertura y expulsión, el molde se abre y unos pernos expulsan la pieza terminada. Entonces tenemos uso el plástico. Vea que aquí tenemos la parte baja del plástico. Inyecto, ve que inyecto directamente en calor en el molde. Este es el husillo o el tornillo que va presionando y va inyectando. Y después de que te inyecta, esta es la forma que yo necesito. O sea, inyecto a presión, esta es la forma que yo requiero. Y entonces aquí viene el cooling, que es el enfriamiento. Y del enfriamiento, cuando yo quito el molde, queda la parte en plástico. Aquí lo tenemos, la parte ya realizada. Entonces esa es la maravilla, que yo primero el material lo mezclo, después lo caliento y le voy dando vueltas así con este tornillo y lo presiono al molde. De la presión se enfría y lo saco y queda esto. Maravilloso por inyección, que es la técnica más tradicional y más utilizada. Por eso la transferencia también se inyecta, pero la idea no es que se inyecta a través de un tornillo de presión, sino que se transfiere, se calienta en ese y después es que se lleva al molde. Al contrario que la primera técnica, es el mismo molde el que calienta. Ok, tipos de maquinaria y tecnología. Bueno, las maquinarias inyectoras se clasifican según sistema de accionamiento. Pueden ser inyecciones hidráulicas, ideales para piezas grandes que requieren mucha fuerza de cierre. Hay inyecciones eléctricas, más precisas, silenciosas y con ahorro energético significativo. Y hay híbridas, combinan la fuerza de las hidráulicas con la eficiencia de las eléctricas. Variantes especializadas existen procesos avanzados para necesidades específicas. Inyección asistida por gas: se introduce gas nitrógeno para crear piezas huecas y reducir el peso. O sea, ya yo tengo el hueco y le lanzo gas nitrógeno y eso abre y va a crear una pieza hueca. Y obviamente mucho va a ser más ligera. Y el sobremoldeo permite inyectar un material sobre otro. Eso es muy importante. Yo inyecto y después le inyecto otro. Mango de goma, por ejemplo, tengo el mango de goma y le coloco un plástico rígido arriba. Tengo un mango de goma, entonces le coloco otro plástico y sobreinyecto. Y esta es la inyección por reacción. Utiliza polímeros termoestables que reaccionan químicamente dentro del molde. Entonces, no solamente lo presiono, sino que no se va a calentar, sino que al mismo tiempo va a reaccionar químicamente mientras se está calentando, y eso va a generar un termoestable sobre todo. Ventajas y desventajas. Destaca por su alta velocidad, precisión y repetibilidad. El proceso se puede repetir eternamente y bajo costo por unión de producciones largas, aunque requiere una alta inversión inicial y tiempo en diseño de los moldes. Porque al inyectar, como vamos viendo, como ya vimos aquí que inyectamos, podemos crear, el molde es muy intrincado y podemos crear este tipo de objetos que son de absoluta detalle. O sea, imagínate tú que yo inyecto para crear estos que son mucho más detallados que los que hemos visto anteriormente.
Entonces se aplica en paneles, faros, parachoques y componentes interiores. En electrónica y consumo, en carcasas, perdón, de teléfonos, televisores, juguetes y electrodomésticos. O sea, carcasas, o sea, tengo un gran molde, imagínate la inversión inicial de crear un gran molde para paneles, un gran molde para carcasas de teléfonos, que bueno, es más tradicional, pero televisores, ese televisor, o sea, es un molde gigantesco para un televisor de los tamaños que tenemos, para juguetes, para electrodomésticos. En médico, para crear jeringas, inyecciones las llamamos nosotros también, instrumentos quirúrgicos, dispositivos médicos y el empaque para tapas de botellas, envases y contenedores. Entonces yo inyecto y puedo crear, al inyectar puedo crear esto hecho en plástico. Vean, este es un proceso mucho más elaborado, más elaborado, más elaborado, mucho más elaborado que lo que estamos viendo anteriormente. Los detalles son muy intrincados. En piezas mecánicas, en este caso en engranaje, piezas eléctricas, por ejemplo, esto es claramente para un enchufe, etcétera, etcétera, dependiendo. Y mira que este se logra y después yo le coloco un tornillo y logro mezclar dos materiales en este caso. Pero claro, el tornillo se coloca posteriormente. Entonces esta es la maravilla de la inyección, que es la más tradicional. Yo presiono, 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 presiono y el molde cuando se enfría queda de esta forma que tengo que sacarle. El sinterizado es un proceso de fabricación que utiliza calor y presión, por eso se llama sinterizar, coser, que también el sinterizado es típico, por ejemplo, que lo vimos en la cerámica, porque el sinterizado es un proceso típico de la cerámica para que la cerámica tenga su densidad. Y une partículas de material de polvo de plástico sin llegar a fundirlas por completo hasta el estado líquido. O sea, las calienta pero no las funde completamente. En el procesamiento de plástico, este método permite crear piezas con propiedades específicas con una porosidad controlada y alta resistencia mecánica. Quizás lo más importante de este sinterizado es la porosidad de las piezas. Proceso de fabricación. Primero preparo el polvo, toda la mezcla de plástico que necesitamos. Selección de polímeros en polvo fino para obtener las características y técnicas deseadas. Después viene moldeo y compactación. Es decir, primero selecciono qué tipo de polímero. Si yo quiero, y acuérdate que el polímero en plástico requiere una cantidad de aditivos adicionales que va a mejorar sus características físicas y químicas. Y entonces, primero hago esa mezcla, después moldeo y compacto. El polvo se coloca en un polvo directamente y se compacta. Y a menudo mediante prensado uniaxial, es decir, una forma de presión, o isostático que presiona de varias direcciones. Compacto el polvo. Y entonces viene el proceso de sinterización, calentamiento. La pieza se calienta en un horno a una temperatura inferior al punto de fusión, lo que permite que las partículas se fusionen en sus puntos de contacto, reduciendo poros y aumentando la densidad. Y después se enfría, se realiza de forma controlada dentro del horno para evitar tensiones internas y deformaciones. Y el acabado puede ser opcional, o sea, le doy el mecanizado adicional si se requieren tolerancias muy precisas, o sea, que tolere que sea una mayor rigidez. Entonces aquí tenemos el proceso de preparación del conformado que comienza con el polvo. Después de la preparación, entonces caliento directamente, perdón, me fui para adelante. Después viene el moldeo y compactación. En un molde se compacta, en el molde compacto el material. Después viene el proceso de, bueno, fui adelante otra vez, el proceso de calentamiento. Entonces la fijación de la casa plástico líquido, caliento directamente. Ese calentamiento puedo hacer una rotación para que el molde cambie, enfrío el molde y saco la pieza. Fíjate que lo volteo y cae directamente la pieza. Entonces lo que hago es calentar, o sea, primero creo el polvo, después caliento y al calentar, entonces voy a comenzar, bueno, en este caso rotan para que la pieza caiga directamente y empiezo a enfriar y cae directamente. Pero el primero es la mezcla de polvo para después calentar y crea algo, una especie de molde que no llega a ser totalmente líquido, está a medio camino entre lo sólido y lo líquido. Ok. Tipos principales, bueno, tiene la sintetización de plásticos porosos, se utiliza para fabricar filtros hechos de plástico, difusores, mechas. El proceso de control del calor y la presión, ya que las partículas se tocan, para que las partículas se toquen y se suelden solo en sus puntos de contacto, dejando espacios abiertos, poros entre ellas, eso es lo más importante. O sea, yo caliento de tal manera que deje poros y que puedan ser traspasadas. Sinterización láser selectivo es una tecnología 3D que utiliza láser para sinterizar polvo, generalmente el nylon, capa por capa, es decir, voy calentando pedazo por pedazo. La sinterización rotacional, utilizado para crear piezas huecas con capas superficiales pieles en molde.
Entonces voy calentando y le voy agregando piel. Y se usan esencialmente termoplásticos como el polietileno, el propileno, el teflón, PTFE y el nylon. Ventajas: permite crear estructuras con una porosidad, son mucho más porosas, y piezas con alta resistencia térmico-química que serían difíciles de procesar con métodos convencionales de fundido. Se utilizan especialmente en la autopromoción, rodamientos, árboles de leva, cojinetes autolubricados, aros de presión, paneles de instrumentos, filtros de agua, aire, polvo, sintetizadores y neumáticos y ventilación de baterías. Entonces aquí podemos ver todo esto que estamos viendo aquí son especies de filtros hechos de plástico. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo calenté el polvo, lo formé, y entonces después cuando lo maldo al molde va a generar esto. Esencialmente, como vimos, los tres primeros son para termoestables y aquí estamos viendo ya para termoplásticos que se calientan, y estos plásticos son reciclables. Aquí tenemos diferentes filtros con porosidades, son porosidades internas. También puedo hacer, como hablamos en el caso de rodamientos, engranajes, etcétera, etcétera, este tipo de material, donde obviamente depende del molde. Primero que hago el polvo, caliento, depende del molde y que crea esto. Y aquí tenemos un molde que genera elementos fíjate cómo es el molde. Yo caliento, o sea, el plástico lo voy, después de que hice el procesamiento, lo caliento, lo pongo aquí. Cuando yo separo, saco el molde, me va a generar cada uno de los elementos plásticos que yo necesito. Esa es la maravilla en este caso de la sinterización, creación de sinterización por calentamiento. El moldeo por coinyección, se inyectan doble, llamado también sandwich molding, moldeo de sándwich, porque obviamente es como si tú apartaras dos capas de un sándwich. Es una tecnología avanzada de procesamiento de plástico que permite inyectar dos materiales diferentes en un solo molde de forma secuencial y simultánea. O sea, al mismo tiempo estoy procesando los materiales. Preparación y fusión. Primera, vamos a ver el proceso de fabricación. Se utilizan dos unidades de inyección separadas para fundir el material de la piel, es decir, las dos unidades inyectan la piel y el material del núcleo, la capa B. Una cosa es el núcleo, otra cosa es la piel. Inyección de la piel. Primera inyección, el material de la capa exterior se inyecta primero en la capacidad del molde, primero lo exterior. El segundo, inmediatamente después, el material del núcleo se inyecta en el centro de la primera capa, en el centro aún fundida. O sea, esta capa está fundida, lo inyecto para que se coinyecten los dos. El empuje envolvente, el material de la piel rodea el material del núcleo, asegurando que solo el primer polímero sea visible en la superficie. Aquí lo podemos ver. Fíjate que tenemos dos procesos de inyección en este caso. El material del núcleo es un material reciclado y el material de la piel es un material virgen. Y entonces, fíjate como yo voy subiendo aquí, y entonces el núcleo, esta es la parte del núcleo que es reciclado, y esta es la parte virgen. Material virgen es un material mucho mejor elaborado, que es la parte exterior. De este como va quedando. O sea, voy inyectando, esto se va directamente al centro y lo otro se va al exterior, a la parte de la capa, a la parte de la piel. ¿Y por qué utilizo en el centro material reciclado? Para reducir costos. Estoy utilizando un plástico, pero obviamente si yo solamente uso material virgen, el costo es mayor. Si utilizo material reciclado en el centro, en la parte interna, en el núcleo, me va a bajar el costo. Enfriamiento y expulsión. La pieza se enfría dentro del molde hasta solidificarse, momento en que el molde se abre y expulsa la pieza final. Esa es la maravilla. Este es el molde, el último que estamos viendo aquí. Ok, ventaja: reducción de costes. Permite usar material de alta calidad, coste en la piel, es decir, la piel tiene una mejor calidad, pero el material reciclado más económico en el núcleo, porque está escondido. En su mayoría, ya vamos a ver algunos que no. Mejora las propiedades, combina características como superficie suave, o sea, la parte de afuera es superficie suave, y estructura rígida interna, porque obviamente el material, como es reciclado, es mucho más fuerte para reducir el peso sin perder integridad estructural. Aplicaciones: en mangos de herramientas, en cepillos, componentes electrodomésticos, carcasas con acabado especial. Se aplica en la industria automotriz, electrónica, y logra acabados de tacto suave o efectos visuales complejos. Aquí lo podemos ver. Creo que es un ejemplo muy bueno. Fíjate que la parte interna es plástico rígido y la parte externa es silicón. Entonces yo, cuando entro en
En la inyección, esto se va a moldear en el molde todo interno y al mismo tiempo le coloco la parte exterior que se va uniendo, que es silicona. Y es mucho más blanda. Igual ocurre aquí. Se utiliza mucho esto para crear, sobre todo, productos envases que tengan como una doble capa que permita mantener el frío. Entonces la parte interna es un material reciclado y la parte externa es un material un material más virgen, mejor elaborado. Entonces yo presiono y internamente obviamente queda esta parte, que es el reciclado, y la parte externa queda el del mejor material y se pueden crear todas estas capas que en la parte interna son absolutamente recicladas y la parte externa para reducir costos tienen una mejor calidad para crear cualquiera de estos elementos en plástico. Y aquí tenemos otro elemento plástico que fíjate que al presionar se queda una capa interna, que sería de material reciclado, y una capa externa de un mejor material. Esto que está aquí. Aquí lo podemos ver internamente, aquí lo podemos ver externamente. Este ejemplo lo explica muy bien. Entonces ahí tenemos, en este caso, el moldeo por coinyección o doble inyección. Bueno, dudas, comentarios, opiniones hasta el momento. ¿Me estás escuchando? A ver. Sí, pensaba que tenía el micrófono abierto. Ah, No, ninguna duda hasta ahora. ok. ¿Has utilizado alguno de los elementos donde estás trabajando? ¿Alguno de estos para...? De alguno de los procesos. ¿Alguno de los procesos? ¿O conoces alguno de los procesos? O sea, si es por, no a nivel industrial, pero impresiones de eso de forma pequeña, o sea, como de 3D con PLA, Por inyección. la fotoresina también. Por inyección, dirías tú, que se parece al proceso por inyección, que está aquí. Sí, Mm. Tú dices, el último que estás diciendo es, fíjate que yo voy saliendo aquí por la boquilla con el tornillo y va generando esto. La diferencia es que en el caso de la impresión 3D estaría dando vueltas, vueltas, vueltas mientras va imprimiendo, es lo que quieres decir. Ok, pero la placa que caliente es la parte inferior o la parte donde, o viene directamente caliente arriba y abajo también la placa es caliente. Mm. Ok. Ujú, demasiado a la placa. ujú. Y segundo, No, tranquila. Mm, mm. Ok, es como si yo creara, déjame buscar aquí, ya va, déjame, el primero creo que es un buen ejemplo para la creación con capas, ya te voy a decir O sea, es como si yo va dibujando aquí, 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 pero la idea es que esto se fusione, que las uniones se fusionen. exactamente. Ya. O sea, en el caso del 3D, pues, o sea, va saliendo la base, dando vueltas, dando vueltas. Esto estaría en una plancha caliente aquí. Déjame Sí. revisar igual la impresión 3D para traerlo. Y entonces va calentando, calentando, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Fíjate que aquí lo hace con una circunferencia mucho más pequeña. Aquí lo hace una más grande, más pequeña, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Y cómo sería el proceso de enfriamiento en ese caso? Usualmente con Ujú, procesos industriales. ujú. Realmente necesitan procesos Ah, ok, igual como si fuera también. O sea que yo voy dándole la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Voy imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Y entonces cuando ya está llegando aquí, toda la parte inferior ya está fría.
Ya está frío, sí. Claro, eso explica que estás utilizando un tipo de plástico que tiene ya unas características propias que al enfriarse inmediatamente ya mantiene la forma que tú necesitas. Sí, ya se solidifica en una vez. Ujú, ujú, mm. Ah, ok. Que es de fotocurado por capas, la impresión de resina. Ujú. Cuando termines de imprimir eso, Ok, ok, a que la resina hace que la parte exterior, o sea, haya como una porosidad. Mm, pero lo demás queda un poquito crudo, como mm, para que... mm, ujú, mm. Ah, ok, tú lavas para que quite cualquier exceso y le coloco luz ultravioleta y ya él va a calentar. Él sella completamente. Ah, qué maravilla. Vamos a ver cómo podemos hacer. O sea, te imaginas que tú imprimas aquí en resina, más o menos aquí, o sea, vas imprimiendo, imprimiendo, lavas y entonces quedaría, después tienes que colocarle la lámpara para que esto termine de solidificarse. Sí, básicamente. Está bien. Me gusta ese proceso. Está bien. Bueno, vamos a ver si buscamos las 3D o también lo puedes utilizar porque ya que estás utilizando materiales para el proyecto final que propongas entonces una elaboración. Claro, en este caso, esta impresión podría imprimir algún tipo de esto, por ejemplo, este que es un poquito más intrincado, lo podría imprimir igual o es más complicado. No, no, perfectamente. Mm, Realmente la solidificación mm, 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 de cosas que no sean tan intricadas. mm, También, claro, depende de la impresora, el tiempo de impresión. mm. Pero usualmente con esa pieza Ujú. Esta pieza, o sea, porque va hablando aquí, después reduce, reduce, imprime este pedazo, este pedazo nada más, y después hace esto y sí, así. básicamente. Mm, Va mucho en lo geométrico, en cambio el otro, como es fotocurado, mm, microluces LED, que mm, al final es como si fuera una pantalla. mm, Entonces va a curar cualquier problema. mm, 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 De modelaje, de colección, y eso que es muy delicado. Muy bien. Bueno, yo lo comprendo completamente. Que creo que teníamos, ok. Bueno, está bien. Bueno, con esto, que gracias por la explicación del fotocurado y de la impresión en resina, que es un poco más complicada que la impresión de los otros plásticos. Vamos a ver si al final, como la materia no lo está, puedo agregar algún pedacito, que lo más probable es que tú lo expliques mucho mejor que yo porque ya lo has vivido. Bueno, con esto entonces vamos a terminar la clase número 5 de tecnología de la producción. Recuerda entonces revisar todo el portal, si no, creo que ya no tienes inconveniente de acceso al portal, ¿verdad? Para dejarlo No, también, ya no. para dejarlo. Ya me puedo actualizar. Ok. Revisa igual, entonces, primero, segundo y tercer hilo, que yo lo iré constantemente revisando para responderte cuando hagas tu comentario. Siempre que sean comentarios personales, o sea, no te preocupes ahí por estar investigando. Lo que tú consideres, que opinas, eso es lo que a mí me vale para la evaluación en el caso de los hilos. En el caso de la parte de las asignaciones, la primera es una reflexión teórica, la segunda es una relación con cerámica y con vidrio y la tercera es una relación con plástico, que lo estamos viendo ahorita para tratar de entender cómo el mecanismo de producción de los objetos. Eso es lo importante. Y en el caso de, ¿cómo se llama? Del proyecto final, bueno, en la clase que viene hablaremos entonces del proyecto final. Y con eso entonces estaremos terminando la clase número 5 de tecnología de la producción 2.
Está bien. Bueno, con esto, gracias por la explicación del fotocurado y de la impresión en resina, que es un poco más complicada que la impresión de los otros plásticos. Vamos a ver si al final, como la materia no lo está, puedo agregar algún pedacito, que lo más probable es que tú lo expliques mucho mejor que yo, porque ya lo has vivido. Bueno, con esto entonces vamos a terminar la clase número 5 de tecnología de la producción. Recuerda entonces revisar todo el portal, si no, creo que ya no tienes inconveniente de acceso al portal, ¿verdad? Para dejarlo No, también, ya no. para dejarlo. Ya me puedo actualizar. Ok. Revisa igual, entonces, primero, segundo y tercer hilo, que yo lo iré constantemente revisando para responderte cuando hagas tu comentario. Siempre que sean comentarios personales, o sea, no te preocupes ahí por estar investigando. Lo que tú consideres, que opinas, eso es lo que a mí me vale para la evaluación en el caso de los hilos. En el caso de la parte de las asignaciones, la primera es una reflexión teórica, la segunda es una relación con cerámica y con vidrio y la tercera es una relación con plástico, que lo estamos viendo ahorita para tratar de entender cómo el mecanismo de producción de los objetos. Eso es lo importante. Y en el caso de, ¿cómo se llama? Del proyecto final, bueno, en la clase que viene hablaremos entonces del proyecto final. Y con eso entonces estaremos terminando la clase número 5 de tecnología de la producción 2.